esa cascada de alteraciones, la reducción de óxido nítrico, el incremento en la proliferación endotelial, el aumento de la permeabilidad vascular, alteraciones en la coagulabilidad sanguínea, vasoconstricción, producción de endotelinas, todo ello va a traer como consecuencia lo que comúnmente conocemos como aterosclerosis coronaria. En cuanto a nuevos casos de diabetes, la hipertensión arterial juega un papel preponderante. En este estudio se demostró que la hipertensión es un estado de resistencia a la insulina. Es un estudio con 6 años de seguimiento, con más de 12.500 pacientes, todos ellos hipertensos, y se demostró que los pacientes hipertensos tenían un índice de resistencia a la insulina mucho mayor que aquellos con presión arterial normal. La explicación fisiopatológica es que la sobreexpresión o la sobreestimulación de los receptores AT1 por parte de la angiotensina 2 producen un incremento de factor necrótico tumoral, ácidos grasos libres y estrés oxidativo que bloquean todo el sistema enzimático a través del cual se transporta glucosa a través de la membrana celular. Si nosotros bloqueamos a este receptor AT1 con un inhibidor, entonces retiramos todos esa sobreexpresión del receptor AT1, permitiendo entonces que las proteínas transportadoras de glucosa, que es la GLUT4, permita que la glucosa entre de mejor manera a la célula, utilizándose mejor la propia glucosa. En este reporte publicado en el año 2006, un reporte español, con pacientes hipertensos, se demostró que había un 68.5% de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que iban desde intolerancia a la glucosa hasta diabetes ya en fases por demás avanzadas. Las conclusiones del estudio publicado por el doctor García demostraron que la hipertensión puede ser considerada una condición propensa para diabetes mellitus. En cuanto a la presencia de microalbuminuria o proteinuria, que como ya comenté, hoy día se considera un factor de riesgo importante en cuanto a riesgo cardiovascular se refiere, el daño de la angiotensina 2 es directo sobre la presión glomerular, produciendo estrés oxidativo e inflamación, hiperfiltración, hipertonía glomerulocapilar con pérdida de nefronas, crecimiento mesangial, glomerulosclerosis, como lo conocemos todos, y nefropatía crónica. Existe además que la microalbuminuria ocurre en casi el 30% de los pacientes con hipertensión leve a moderada. La incidencia total está entre el 53 y el 71%. La magnitud de la albuminuria se correlaciona con la severidad de la hipertensión, en particular con la hipertensión sistólica, y la microalbuminuria es un marcador de disfunción endotelial importante. Al igual que en los pacientes diabéticos, la microalbuminuria en pacientes con hipertensión está directamente relacionada con la aparición de complicaciones cardiovasculares, específicamente infarto agudo del miocardio. Evidentemente que el daño miocárdico que ocasiona la hipertensión arterial es directo. Este también está mediado por angiotensina 2, que actúa a nivel de los receptores de los fibroblastos. Este estímulo produce factores de crecimiento que incrementan la fibrosis intramiocárdica. A su vez, este mismo angiotensina 2 va a actuar sobre proteincinasa C, que va a actuar sobre el propio músculo cardíaco, incrementando la hipertrofia ventricular izquierda, que sabemos provoca disfunción diastólica, también una causa de insuficiencia cardíaca. Y bien, tendríamos que hacernos una pregunta importante. ¿Qué es lo que más nos interesa al decidir una terapia farmacológica? Si solo los niveles de la presión arterial representarían una diferencia para establecer un tratamiento específico. Lo cierto es que llevar al paciente a cifras de presión arterial es imprescindible, de eso no cabe duda. Lo ideal, 120/80 o menos, sería lo mejor. Pero esto no es suficiente. La organoprotección otorgada por el tratamiento hoy día debe ser
una parte fundamental del tratamiento de los pacientes. De aquí que la inhibición del sistema renina-angiotensina nos ofrece mayores beneficios, ya que no solamente controlamos la hipertensión arterial, también tenemos una mayor adherencia en comparación con otros tratamientos. Generalmente podemos utilizar una sola tableta diaria, prevenimos eventos cardiovasculares, es parte del tratamiento del paciente con nefropatía diabética y además, como ya lo vimos, previene la aparición de nuevos casos de diabetes mellitus. En este sentido, y hablando de la disfunción endotelial nuevamente, valsartán, que es un inhibidor de los receptores AT1 de angiotensina 2, reduce la disfunción endotelial comparada con amlodipino, que es un calcio antagonista. Mejora la sensibilidad a la insulina en pacientes con hipertensión. Lo podemos ver previo al tratamiento y después del tratamiento, como la sensibilidad a la insulina mejora notablemente con el uso de valsartán. Que es el estudio Valius, demostró que el tratamiento con valsartán reducía hasta un 23% el riesgo de nuevos casos de diabetes mellitus, comparándose con amlodipino, aun cuando ambas sales consiguieron un control adecuado de la presión arterial. El estudio Marval, por su parte, demostró una reducción de la albuminuria de manera significativa, con reducciones hasta el 44% en la reducción de este factor de riesgo. Más recientemente fue publicado que es el estudio DROP, el uso de valsartán en la reducción de proteinuria. Lo que se hizo fue incrementar las dosis de valsartán, llevando la dosis inicial de 160 miligramos hasta una dosis mucho más alta, que son 640 miligramos, viendo evidentemente la tolerabilidad y la eficacia del medicamento y el control de la presión arterial. Como pueden darse cuenta en esta imagen, se consigue la meta de llevar a los pacientes a una cifra adecuada, que es por abajo de 130-80 milímetros de mercurio, con una dosis de 640 miligramos de Diovan, sin que esto redunde en efectos secundarios importantes. No menos importante es que estos pacientes que recibieron esta dosis de Diovan consiguieron una reducción a una excreción normal de albúmina, por abajo incluso de 20 microgramos por minuto, a 30 semanas por minuto, a 30 semanas de seguimiento, perdón. También valsartán reduce la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos. Este estudio comparado con atenolol, un betabloqueador, hecho con ecocardiografía, midiéndose además el índice de masa ventricular izquierda con reducciones significativas con tan solo dosis de 80 miligramos de valsartán con 12.5 miligramos de hidroclorotiazida. Todo esto que acabamos de ver ha sido confirmado en este estudio, un estudio japonés, en donde se midió la mortalidad con valsartán en población japonesa con hipertensión y otras manifestaciones ya de enfermedades cardiovasculares, un estudio multicéntrico, prospectivo, pacientes con hipertensión, con enfermedad coronaria conocida o bien con insuficiencia cardíaca. Se utilizó valsartán en un grupo de pacientes y otro tratamiento que no fuera un ARA2, los grupos fueron muy semejantes, y las presiones arteriales que se consiguieron tanto sistólica como diastólica fueron muy semejantes, no hubo diferencia significativa. Sin embargo, los puntos duros finales de este estudio demostraron una reducción de la mortalidad cardiovascular general de hasta un 39%, en cuanto a EBC, ictus un 40%, hospitalización por insuficiencia cardíaca un 47%, e incluso la hospitalización por angina se redujo hasta un 65%. Tendríamos que convertirnos un poquito como en Einstein para hacer una fórmula que nos explique todo esto que estamos viendo. Y podríamos decir en general que la sumatoria de la disminución del riesgo cardiovascular va a depender de una adecuada reducción de la presión arterial, más la protección cardiovascular que el fármaco que estamos utilizando nos otorgue, multiplicado por la adherencia
que consigamos que el paciente tenga para este tipo de tratamiento. En conclusión, podríamos entonces decir que la terapia con ARA-2 es útil, además de las reducciones en la presión arterial, tiene efectos protectores adicionales en órgano blanco. La monoterapia con